Nunca imaginé que el día más doloroso de mi vida iba a comenzar con una llamada de la última persona que esperaba escuchar. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba sentado en el estacionamiento del juzgado familiar, con los papeles del divorcio sobre el asiento del copiloto, cuando vibró mi celular. Vi el nombre en la pantalla y me quedé paralizado. Era ella, mi suegra. La mujer que durante 18 años había sido la raíz de casi todos mis problemas. La mujer a quien yo culpaba en silencio y a veces en voz alta de haber destruido mi matrimonio. Estaba a punto de rechazar la llamada cuando algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad o el cansancio, o simplemente que ya no me quedaban fuerzas ni para el coraje. Contesté. Lo que me dijo en esos minutos cambiaría la forma en que entendí no solo los últimos 18 años de mi vida, sino también los siguientes. Tardé años en procesar completamente sus palabras. Y hoy, desde la calma que solo da el tiempo, siento que esta historia merece ser contada. Esta historia refleja situaciones que muchas personas viven en México, experiencias compartidas en foros y comunidades donde hombres y mujeres de nuestra generación han hablado de suegras, matrimonios rotos y verdades que llegan siempre demasiado tarde. Mi nombre no importa. Soy un hombre de Guadalajara, de los que crecieron en una colonia popular del oriente de la ciudad, de los que aprendieron desde chicos que el trabajo duro y la lealtad eran los dos pilares de una vida decente. Me casé a los 27 años, enamorado de verdad, con la certeza de que estaba construyendo algo sólido. Mi esposa, a quien voy a llamar simplemente ella, porque su nombre pertenece a una parte de mi vida que ya cerré, era una mujer inteligente, bonita, con una risa que te desarmaba. Lo que yo no calculé o lo que elegí no ver era lo que venía pegado a ella, su madre, doña Consuelo. Así le decían todos, con ese tono de respeto mezclado con miedo que la gente reserva para las personas que mandan sin pedir permiso. Era viuda desde que su hija tenía 12 años y desde ese día había convertido a mi esposa en su extensión, su proyecto, su propiedad. No lo digo con odio ahora. Lo digo con una comprensión que me costó mucho trabajo alcanzar. Pero en ese entonces lo que yo sentía era otra cosa. Desde el primer año de casados, doña Consuelo aparecía en nuestra vida con una frecuencia que no era normal. Llamaba 3, 4 veces al día. Opinaba sobre lo que cocinábamos, sobre cómo decoramos el departamento, sobre si mi sueldo era suficiente para lo que ella consideraba una vida digna. Y mi esposa, que en tantas otras cosas era fuerte, con su madre se volvía otra persona, callada, obediente, casi asustada. Yo lo interpreté como amor filial, como respeto, como la dinámica natural entre una madre que lo había dado todo y una hija agradecida. Me tardé años en entender que no era eso. Los primeros 5 años de matrimonio fueron difíciles, como lo son para casi todos, pero teníamos momentos buenos. Cuando doña Consuelo no estaba de por medio, éramos un equipo. Nos reíamos, planeábamos, soñábamos. Tuvimos 2 hijos, un varón y una niña, y por un tiempo pareció que la llegada de ellos iba a darnos algo propio, algo que fuera solo nuestro y no de nadie más. Pero doña Consuelo encontró la manera de estar presente hasta en eso. Recuerdo el día que llegamos del hospital con nuestro primer hijo. Teníamos el departamento listo, la cunita montada, los 2 muertos de nervios y de felicidad al mismo tiempo. Y ahí estaba ella, instalada en nuestra sala, con una bolsa de ropa que había traído porque los niños necesitan ropa de verdad, no lo que ustedes compraron. No nos preguntó, no avisó. Tenía llave del departamento, algo que yo nunca autoricé, pero que mi esposa le dio sin decirme, y simplemente estaba ahí, como si la casa fuera suya. Esa noche, después de que doña Consuelo se fue, le dije a mi esposa que necesitábamos hablar de los límites.
Fue la primera de muchas conversaciones que terminaron siempre igual. Ella llorando, yo frustrado y al final yo cediendo porque no quería que sufriera. «Es mi mamá», me decía, con esa voz que mezclaba el reclamo con la súplica. «Ella no tiene a nadie más que a mí. Y yo soy tu esposo», respondía yo. «Y estos son nuestros hijos. Necesitamos espacio». ¿Espacio de qué? ¿De mi familia? Y así, vuelta a empezar. Con el tiempo, las intromisiones de doña Consuelo fueron escalando. Ya no era solo la ropa del bebé o las visitas sin avisar. Empezó a opinar sobre mis decisiones laborales, sobre el dinero que yo ganaba, sobre el barrio en que vivíamos. Una vez, delante de mis hijos, dijo que yo era un hombre conformista porque había rechazado un trabajo que implicaba moverme a la Ciudad de México, lejos de mi familia y de todo lo que conocía. «Un hombre de verdad no le tiene miedo al sacrificio», dijo, como si yo no estuviera sentado a 3 metros de ella. Me levanté de la mesa sin decir nada. Mi esposa me siguió a la cocina. «No le hagas caso, ya sabes cómo es ella». «El problema», le dije en voz baja controlándome, «es que tú sí le haces caso, siempre». Ella no respondió. Se sirvió un vaso de agua y regresó a la mesa como si nada hubiera pasado. Esos momentos se fueron acumulando, uno sobre otro, como ladrillos. Y lo que se fue construyendo, sin que yo lo viera claramente en ese momento, no era solo una tensión entre yerno y suegra. Era algo más profundo, más oscuro. Era una grieta en el centro de mi matrimonio que nadie estaba dispuesto a reparar de verdad. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video y aún no estás suscrito al canal, considera hacerlo ahora mismo. La mayoría de las personas que nos ven cada semana todavía no son parte del canal, y eso nos hace muy difícil seguir creciendo. Cada suscripción, aunque parece pequeña, nos ayuda enormemente a traerte más historias como esta. Dale clic en suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún caso. Gracias, de verdad. El año 12 de matrimonio fue el peor. No porque hubiera una sola explosión grande, sino porque fue el año en que todo empezó a romperse de manera silenciosa, como una tela que se deshilacha antes de rasgarse. Doña Consuelo se enfermó. No era grave, un problema del corazón que requería cuidados, pero no era una emergencia. Pero ella lo convirtió en el centro de todo. Mi esposa empezó a pasar más tiempo en casa de su madre que en la nuestra. Primero era, voy a verla un rato. Luego era, me quedo a dormir porque se siente sola. Luego era simplemente que no regresaba. Yo me encargaba de los niños. Los llevaba a la escuela, los recogía, les hacía de comer, les ayudaba con la tarea. No me quejo de eso. Ser padre nunca me pesó. Pero sí me pesaba la ausencia. La sensación de estar viviendo solo dentro de un matrimonio que todavía existía en papel. Cuando le decía que la necesitaba en casa, ella respondía que yo no entendía lo que era tener a una madre enferma. «Tú nunca tuviste que cuidar a nadie», me dijo una vez. Eso me dolió más de lo que ella calculó, porque yo había perdido a mi propio padre siendo adolescente y lo había llevado solo, sin decírselo a nadie, porque así me enseñaron. Pero me callé, otra vez. Fue en esa época cuando empecé a notar cosas que antes no quería ver. Mi esposa llegaba tarde, con explicaciones que no cuadraban del todo. Estuve con mi mamá, pero olía diferente, o llegaba con el celular boca abajo, o respondía mensajes con una sonrisa que no era para mí. Yo lo dejaba pasar. No porque fuera tonto, sino porque tenía miedo de lo que podía encontrar si empezaba a buscar. El miedo a la verdad es más poderoso de lo que uno cree.
te hace construir explicaciones más cómodas, te hace decirte a ti mismo, estás exagerando. Llevas demasiados años con el mismo desgaste, estás viendo cosas que no existen, pero un martes por la noche, sin buscarla, la verdad llegó sola. Yo estaba en la sala esperando que llegara. Eran casi las 11 de la noche, los niños ya dormían. Ella entró. Me dijo que estaba cansada y que se iba a bañar. Dejó el celular en la mesita de la sala. A los 2 minutos empezó a vibrar. Una vez, 2, 3. No quería mirarlo. Me dije que no iba a mirarlo. Pero la cuarta vibración trajo una notificación que no pude no ver desde donde estaba sentado. Era un nombre que yo conocía, el hijo de un vecino del barrio donde había crecido mi esposa. Un hombre que yo había visto en reuniones familiares de su lado, con quien yo siempre había tenido una relación cordial, pero distante. El mensaje no dejaba lugar a interpretaciones. Me levanté. Fui al baño. Toqué la puerta. Tenemos que hablar, dije. Silencio. Ahora. Lo que siguió fue la conversación más larga y más dolorosa de mi vida. Ella negó al principio, luego minimizó, luego lloró, luego se enojó, como si yo fuera el culpable por haber visto lo que no debía ver. Y en algún momento de esa madrugada, entre lágrimas y silencios que pesaban toneladas, salió algo que yo no esperaba. Mi mamá lo sabía, dijo casi en voz baja. Me detuve en seco. ¿Qué? Ella tardó un momento. Mi mamá siempre lo supo, desde el principio. Ella fue quien los presentó de nuevo. Después de años de no verse, me quedé mirándola sin poder hablar. No porque no tuviera palabras, sino porque de repente todas las piezas que nunca habían encajado empezaron a acomodarse. Las visitas, las excusas, las veces que doña Consuelo había necesitado a su hija justo cuando yo más la necesitaba en casa. Las noches en que mi esposa se quedaba a cuidarla. Todo. ¿Tu madre sabía que me estabas engañando y te cubría? Ella no respondió. Ese silencio fue la respuesta más honesta que recibí esa noche. Los meses que siguieron fueron un caos ordenado. Intentamos salvar el matrimonio, o más bien yo lo intenté, porque en el fondo todavía creía que lo que teníamos valía la pena rescatarlo. Fuimos con un psicólogo. Tuvimos conversaciones largas. Hubo promesas que durante algunas semanas parecieron reales. Pero doña Consuelo seguía ahí. Nunca hubo un momento en que mi esposa se alejara de ella para construir algo nuevo conmigo. Doña Consuelo seguía llamando todos los días. Seguía teniendo opinión sobre todo, y lo peor, nunca reconoció su papel en lo que había pasado. Cuando yo intenté hablar con ella directamente, una sola vez, en un intento desesperado por entender qué había pensado al hacer lo que hizo, me miró con esa expresión suya, mezcla de autoridad y desprecio, y me dijo, «Yo solo quiero lo mejor para mi hija. Si no eras suficiente para ella, eso no es culpa mía». Me fui de esa casa sin responder. Manejé 2 horas sin rumbo por la ciudad, y cuando llegué a casa supe que ya no había nada que salvar. El proceso de divorcio tardó casi un año. No fue fácil. Hubo disputas por la custodia de los niños, por la casa, por cosas pequeñas que se volvieron grandes cuando el amor se convierte en resentimiento. Doña Consuelo estuvo presente en cada paso, como siempre, aconsejando a su hija, hablando con el abogado de ella, apareciendo en los juzgados con esa cara de víctima que me sacaba de quicio. Yo contraté a un abogado que conocía bien su trabajo. No busqué destruir a nadie, solo quería lo justo. Tiempo con mis hijos, claridad sobre las finanzas y cerrar esa etapa de mi vida con la cabeza en alto. La mañana del día final, la del fallo definitivo,
Me desperté antes de que sonara el despertador. Fui al baño, me miré al espejo y me dije en voz alta algo que nunca había podido decirme antes. Ya terminó. No sé si lo dije con alivio o con tristeza. Creo que con las dos cosas al mismo tiempo. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, por favor comparte esta historia. A veces saber que no estamos solos en el dolor hace toda la diferencia. Y si tienes algo que decir sobre lo que estás escuchando, déjalo en los comentarios. Nos encanta saber qué piensan ustedes, qué harían en una situación así. Llegué al juzgado temprano. Firmé donde me indicaron. Escuché al juez decir las palabras que disolvían legalmente 18 años de matrimonio, y cuando salí al estacionamiento, con el sol de la mañana en la cara y los papeles en la mano, lo único que sentí fue un silencio extraño. No paz, todavía no, solo silencio. Fue entonces cuando vibró el celular. Vi el nombre de doña Consuelo en la pantalla y sentí que el estómago se me cerraba. Pensé, ¿qué quiere ahora? ¿Viene a restregarme algo? ¿A dejar en claro que ganaron? Tuve el impulso de rechazar la llamada, pero algo no sé qué me hizo contestar. «Bueno», dije con una voz más fría de lo que pretendía. Hubo una pausa breve, y luego la escuché de una manera en que nunca la había escuchado antes. Llorando. No era el llanto calculado que yo le había visto en otras ocasiones, ese llanto que usaba cuando quería conseguir algo. Era otro tipo de llanto, roto, viejo, el llanto de alguien que carga algo demasiado pesado desde hace demasiado tiempo. «Perdóname», dijo, solo eso al principio. «Perdóname». Yo no supe qué decir. Me quedé sentado en el carro, en silencio, escuchándola. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto», continuó, «y sé que no cambia nada de lo que ya pasó, pero necesitaba decírtelo hoy, antes de que todo quedara cerrado para siempre». «¿Por qué hoy?», pregunté. Mi voz salió sin coraje, solo curiosidad, genuina y cansada. Ella tardó en responder. «Porque hoy ya no hay nada que pueda cambiar con mis palabras. Y eso significa que ya no tengo ningún motivo para mentirte. Lo que me contó en los siguientes 20 minutos me dejó sin palabras. Doña Consuelo había crecido en una familia donde la madre controlaba todo. Su propia madre había sido así con ella, y así como muchas personas repiten lo que vivieron sin darse cuenta, ella había hecho lo mismo. Había construido su identidad entera alrededor de su hija. Cuando su esposo murió, ese vínculo se volvió aún más intenso, más cerrado, más posesivo. Cuando su hija se casó conmigo, doña Consuelo sintió, aunque nunca lo hubiera reconocido en ese momento, que la estaba perdiendo, no porque yo fuera un mal hombre. Al contrario, me dijo algo que me costó mucho escuchar, sin que se me quebrara la voz. «Eras demasiado bueno. Eras el tipo de hombre que la iba a hacer independiente, y yo tenía miedo de quedarme sola. Entonces había hecho lo que sabía hacer, interferir. Pequeñas cosas al principio, luego más grandes. Había fomentado la dependencia de su hija. Había debilitado nuestra relación con comentarios y silencios estratégicos, y sí, cuando el otro hombre apareció, ella lo había dejado entrar. No porque quisiera destruir mi matrimonio de manera consciente, sino porque en algún lugar retorcido de su mente yo representaba la amenaza de perder a su hija para siempre. «¿Sabes lo peor?», me dijo al final, con una voz que sonaba mucho más vieja que los años que tenía. «Lo que más miedo me daba era que mi hija fuera feliz contigo y ya no me necesitara. Y al final, lo que logré fue que tampoco ella fuera feliz». Se quedó en silencio. Yo también. No le dije que la perdonaba. No me salieron esas palabras ese día.
No porque no quisiera, sino porque no era honesto todavía. El perdón no funciona como un interruptor que uno enciende cuando lo decide. Es más lento que eso, más complicado. Le dije que agradecía su llamada. Que lo que me había contado me ayudaba a entender cosas que llevaba años sin poder entender, y que esperaba que ella también, en algún momento, pudiera hacer las paces consigo misma, porque lo que describía era una carga muy pesada para cargar de por vida. Ella lloró un poco más. Me dio las gracias. Y colgamos. Me quedé en el estacionamiento otros 20 minutos, mirando el volante sin realmente verlo. Algo se había acomodado en mi pecho. No había desaparecido el dolor, pero sí había cambiado su forma. Los años que siguieron al divorcio fueron difíciles de maneras que no esperaba. La parte legal terminó, pero la vida no se detiene. Mis hijos crecieron entre dos hogares, con todas las complicaciones que eso implica. Hubo cumpleaños incómodos, reuniones escolares, donde mi exesposa y yo teníamos que estar en el mismo salón y actuar con normalidad delante de los niños. Hubo momentos en que me pregunté si había tomado la decisión correcta, no por mi exesposa, sino por ellos. Pero poco a poco, de manera casi imperceptible, las cosas se fueron asentando. Encontré un ritmo nuevo. Mis hijos, que al principio estaban confundidos y a veces enojados, con el tiempo entendieron que sus padres podían ser buenas personas por separado, aunque no hubieran funcionado juntos. Eso me tomó mucho trabajo conseguirlo. Mucho esfuerzo consciente de no hablar mal de su madre delante de ellos, de no convertirlos en mensajeros de mis rencores. No siempre lo logré perfectamente, pero lo intenté. Pasaron 3 años. Un día, mi hijo mayor, que tenía 16 en ese entonces, llegó de visitar a su abuela materna y me dijo algo que no olvidaré. «Papá, la abuela Consuelo pregunta si algún día podrías ir a verla. Dice que está enferma de verdad ahora y que quiere verte». Me quedé pensando varios días en esa petición. Una parte de mí quería decir que no, que ya había cerrado ese capítulo, que no le debía nada, que el daño que esa mujer había hecho a mi vida no tenía compostura. Pero había otra parte, más callada y más sabia, que recordaba aquella llamada en el estacionamiento del juzgado, la voz rota, el llanto real, las palabras que no cambiaban nada, pero que habían cambiado algo en mí de todas formas. Fui. La encontré en una cama del hospital, en el IMSS de su colonia. Estaba más pequeña de lo que la recordaba. La gente que nos ha hecho daño, a veces la recordamos más grande de lo que realmente es, más poderosa, más imponente. Verla así, con el suero en el brazo y los ojos cansados, me costó trabajo reconocerla. Me senté junto a su cama. No hubo grandes discursos, no había nada que demostrar ya. Me tomó la mano y lo dejé. Me dijo gracias por ir. Le dije que cómo estaba. Me dijo que el doctor decía que había que esperar. Hablamos un rato de mis hijos, de cómo iban en la escuela, de la ciudad, de cosas pequeñas. La normalidad más extraña del mundo. Antes de irme, ella me apretó la mano un momento y dijo: «Fuiste buen esposo. No lo merecías». No sé si se refería a lo que le hicieron a nuestro matrimonio, o a la manera en que ella me trató, o a las dos cosas. No le pregunté. A veces no hay que pedir explicaciones adicionales. Con eso era suficiente. Doña Consuelo murió 4 meses después. Fui al velorio. Estuve un rato. Vi a mi exesposa, que estaba destrozada, como era natural. No hablamos mucho, pero sí nos dimos un abrazo. Ese tipo de abrazo que solo pueden darse 2 personas que compartieron mucho y lo perdieron, que se hicieron daño sin querer y sin querer no, que son lo suficientemente adultos para estar ahí sin que eso signifique nada más que respeto. Mis hijos estuvieron conmigo esa tarde, los 2, y eso fue lo más importante.
Han pasado ya varios años desde todo aquello. Soy un hombre diferente al que firmó esos papeles del divorcio aquella mañana en Guadalajara. No mejor ni peor, simplemente diferente, más tranquilo, con menos cosas que demostrar. He pensado mucho en la llamada de doña Consuelo, en lo que me dijo y en lo que no me dijo, y con el tiempo he llegado a entender algo que creo que es una de las verdades más incómodas de las relaciones humanas. La gente no siempre hace daño porque sea mala. A veces lo hace porque tiene miedo, porque no aprendió otra manera, porque sus propias heridas son tan viejas y tan profundas que no saben distinguir entre protegerse y destruir a los demás. Eso no significa que el daño no haya sido real. Lo fue. 18 años de mi vida tuvieron una grieta en el centro que nunca pude cerrar, y esa grieta tenía el nombre y la cara de una mujer que nunca quiso aceptar que su hija necesitaba crecer. Pero entenderlo me permitió soltar algo que de otra manera hubiera cargado para siempre. Y eso sí vale mucho. Mi exesposa rehizo su vida, se quedó en Guadalajara. Nuestros hijos crecieron bien, con sus propias complicaciones y sus propias alegrías, como todos. Los veo seguido. Tenemos una relación que quizás no es la familia que imaginé, pero es algo real, con sus propias reglas, y funciona. Yo tuve una segunda oportunidad en el amor, varios años después del divorcio. No voy a hablar mucho de eso porque esa historia merece su propio tiempo. Solo diré que la segunda vez entré de manera diferente, con más claridad sobre lo que quería y sobre todo sobre lo que no estaba dispuesto a tolerar. No con cinismo, sino con conocimiento. Hay cosas que solo se aprenden de la manera difícil. Eso no es un consuelo, pero es la verdad. Si hay algo que me llevaría de todo esto, algo que pudiera decirle a alguien que está en medio del caos que yo viví, sería esto. Los conflictos en el matrimonio rara vez son solo entre dos personas. Hay historias detrás de las historias, heridas que vienen de antes, miedos que se disfrazan de control, de opinión, de sobreprotección. Cuando tu relación empieza a desmoronarse, vale la pena preguntarse no solo qué está pasando, sino de dónde viene lo que está pasando. Eso no te va a salvar el matrimonio necesariamente. A veces las cosas ya no tienen remedio y lo mejor es cerrar con dignidad. Pero entender el origen de las cosas sí puede salvarte a ti. Puede liberarte del rencor que, si lo dejas, se instala en tu interior como huésped permanente y te cobra una renta muy cara. Doña Consuelo me llamó el día de mi divorcio para pedirme perdón. Tardé años en entender por qué lo había hecho ese día específico, en ese momento específico. Y lo que finalmente concluí es que lo hizo porque fue el primer momento de su vida en que ya no había nada que ganar ni que perder. Sin estrategia, sin agenda. Solo una mujer vieja y cansada que cargaba demasiado y necesitaba soltar aunque fuera un poco. A su manera extraña, fue el acto más honesto que le vi hacer en 18 años. Y eso, aunque no me devolvió nada de lo que perdí, me dio algo que no esperaba recibir de ella, un poco de paz. Así es la vida, ni modo.